tardes, mis amadas hermanas. Bendiciones para cada una de ustedes y para todos los que nos escuchen por medio de esta transmisión. Vamos a seguir con la lectura del libro de los Hechos. Como sabemos, llevamos una secuencia, ¿verdad? Vamos a ver ahorita, van a abrir sus Biblias en Hechos 9, 1 al 19. Me presento, yo soy la hermana Sara. A mi lado está la hermana Lulú, que es la que va a hacer la primera oración. Oremos, hermano. Amadísimo Padre Santo, que moras en las alturas de los cielos, Señor. En esta hora de la mañana, Padre mío, te damos gracias por venir a servirte, Padre Santo, y por hacer las cosas que usted nos manda, Padre mío. Papito lindo, en esta hora de la mañana, danos la sabiduría para salir adelante, para hacer las cosas bien hechas. Padre Santo, nosotros necesitamos mucho de su orden para que nosotros seamos como usted quiere que seamos, papito. Y tenemos que seguir adelante, así venga lo que venga, Padre Santo, porque usted nos da la fuerza y nos da la sabiduría para salir adelante. Señor, bendice a mis hermanas, a cada una por nombre, tú las conoces, Padre Santo, y en esta hora de la mañana te van a adorar en este sermón que vamos a dar mi hermanita, Padre. Bendícenos grandemente en el nombre de Dios amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a recordar la clase pasada que fue de Felipe y el etíope, ¿verdad? Que dio la hermana Vero. Pero vamos a ver también igual que había un joven, ¿verdad? Que cuando fue la muerte de Esteban, que se llamaba Saulo. Y de ese vamos a hablar en este momento, ¿verdad? Vamos a ver primeramente en Hechos 8, 1 y 3. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. 3. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. ¿Sí? Vamos a hablar de este personaje tan peculiar que es Saulo de Tarso, ¿verdad? Que era un joven en aquel entonces. Estamos hablando del primer siglo, en el año, dicen que Saulo se convirtió en el año más o menos 37. Sabemos que la iglesia se estableció en el 33. Entonces, ¿cuántos años habían pasado? Porque ya la iglesia estaba perseguida, ¿verdad? Entonces ya se habían dispersado, como lo dijo Jesús, ¿verdad? Que el evangelio se iba a empezar en Jerusalén, y por toda Judea y Samaria se iba a esparcir, y el resto del mundo, ¿verdad? Por eso nosotros estamos aquí. Vamos entonces ahorita a leer Hechos 9, 1 al 9. Dice, la conversión de Saulo. Y aquí vamos a ver dónde Saulo perseguía a la iglesia. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco,
a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. ¿Sí? Aquí vemos en la lectura, ¿verdad?, de que Saulo, cómo consintió en la muerte de Esteban, y cómo perseguía a la iglesia, ¿verdad? Y los sacaba de su casa. Tenía esa autoridad. ¿Por qué? Porque él era, me imagino que era un hombre muy poderoso con lo del Sanedrín. Recuerden que el Sanedrín era el poderoso ahí, que eran mayormente los saduceos, que eran los que gobernaban en ese tiempo, y los fariseos, ¿verdad? Pero el Sanedrín más se componía de los saduceos, ¿sí? Entonces, y él dice, pidió cartas para perseguirlos hasta Damasco. O sea, no tan solo en Jerusalén, sino donde quiera que se fueran ellos, ahí iban. Pero que Dios le tenía una gran sorpresa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya casi llegando a Damasco, le sucedió que una luz del cielo lo derribó, o los que iban con él los derribaron de donde iban de caballos, ¿verdad? Los derribaron, y él quedó ciego quedó, ¿verdad? Y como Pablo ya creía en Dios, ¿sí?, reconoció quién era Jesús en ese entonces, ¿no? Y dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Ahora sí que, y me da no sé qué cuando dice que con temor y temblor, Pablo, que era tan valiente, ¿verdad?, le entró el miedo porque sabía, ¿verdad?, quién. Ahí comprendió que se estaba dando contra la pared, porque como lo dijo Jesús, duro te da coces contra el aguijón, ¿verdad? Entonces, muy, muy peculiar este personaje de Saulo, ¿sí? Entonces dice que estuvo 3 días ciego, ¿sí? Una similitud como Jesús tuvo 3 días en el sepulcro, ¿verdad? Así él estuvo 3 días ciego. Vamos a seguir leyendo entonces. Nos quedamos en el 9, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo de Hechos 9 al 19, 10 al 19, perdón. 9, 10 al 19. Donde aquí ya Saulo es bautizado. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo:
levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Perdón, entra y le pone la mano encima para que así está bien. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Sí? Sabemos, ¿verdad? Ya vimos cómo un discípulo llamado Ananías, que pues no se había, no lo habíamos conocido en la lectura anterior, ¿verdad? Y no sabemos que pues, es un discípulo común que estaba en Damasco, pero que Dios lo escogió para que fuera a ver a Pablo. Acuérdense que antes, en el primer siglo, había visiones, ¿verdad? Pablo, en visión, lo que Ananías le iba a ver, y viceversa, Ananías a Pablo. Pero Ananías dice: oye, yo le tengo miedo a este hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque he oído señas de que no estaba en Jerusalén, estaba en Damasco, ¿verdad? He oído de este hombre que le hace mucho, le ha hecho mucho mal a tus santos. Entonces, Ananías, ¿qué hizo? Obedeció a la voz, ¿verdad? Aunque con miedito, pero fue a ver a Pablo, que estaba en casa de uno llamado Justo, que pues era otro discípulo del Señor, me imagino, ¿sí? Entonces, y Pablo ya nada más le impuso las manos y le recobró la vista, ¿sí? Acuérdense que en ese entonces se recibía el poder de la sanación, ¿sí? Y dice que le cayeron como escamas. Y Pablo no había comido en 3 días, ya se imagina cómo estará de débil, ¿verdad? Pero el miedo que tenía y todo, no dejaba de orar, ¿verdad? A Dios, porque pues, ahora sí dice que con temblor y Pablo decía, bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, que después se arrepintió tanto, ¿no? de sus pecados y de su maldad, que él creía que a Dios agradaba haciendo esto, ¿sí? Porque no creía en ese entonces, no creían en Jesús. Bastantes judíos no creyeron en Jesús. Acuérdense que al principio se bautizaron como 3,000, muchos creyeron y muchos no. Entonces, pues no sé, eran miles y miles, ¿no? Entonces, hay unos cuantos miles que no habían creído todavía en Jesús. Y en esos miles estaba Saulo de Tarso. Que Saulo de Tarso era todo un erudito en las Escrituras, porque había estudiado con Gamaliel, un erudito de las Escrituras del Antiguo Testamento, de los judíos, ¿verdad? Entonces, señas de que Pablo tenía mucho conocimiento, ¿sí?
pero como Dios no hace excepción de personas, ¿saben? Que así, eruditos o no eruditos, como los apóstoles, eran unos simples pescadores y también les dio el poder de sanar, ¿verdad? Ya ve Pedro cómo sanó al cojo y todo eso, y además Pedro fue escogido por Dios, ¿verdad? Para que abriera las puertas del reino, ¿sí? Entonces, y me gusta mucho hacer hincapié en Hechos 9:15, ¿sí? Donde dice, ¿no? Ve, porque instrumento escogido me es este, dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, ¿sí? Qué bonito ser escogido por Dios. Y sabemos que nosotros somos escogidos porque ya obedecimos, ¿verdad? Pero, ¿qué iba a suceder con Pablo? ¿Iba a disfrutar? No iba a disfrutar. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, ¿sí? Sabemos que aquí en este camino que hemos escogido, a veces hay problemas en la vida de enfermedades, de dinero, ¿sí? Pero Jesús dijo, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿sí? Y somos vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, y Pablo iba a padecer y padeció. Sabemos que padeció bastante, ¿verdad? Bastante padeció porque fue apedreado, fue azotado, olvídate. Pero me gusta mucho cuando dice Pablo, me gozo de mis tribulaciones, ¿sí? Él no se entristecía y no lloraba porque sufría. Al contrario, disfrutaba porque así dice, participaba en los sufrimientos de Jesús, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, que cuando sufrimos no debemos de entristecernos, sino al contrario, ¿sí? Ese ánimo levantarlo. ¿Por qué? Porque estamos participando igual, ¿verdad? En la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que por eso somos salvos y por eso estamos aquí. Vamos a ver. Vamos a ver cómo fue salvo Saulo. Dice, ¿cómo fue salvo Saulo? De la declaración de Ananías en Hebreos 22:16. Vamos a ver Hechos 22:16. dice que no fue por la declaración de Ananías, sino fue ¿por qué? Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, ¿sí? Así que fue se bautizó para lavarse sus pecados. Así es, hermanito. Dice, Saulo no había sido salvado por la visión en el camino de Damasco, ni por las oraciones y ayuno durante 3 días. Hechos 9 al 11. Vamos a regresarnos a Hechos 9 al 11.
Dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. ¿Sí? Entonces ahí es donde Ananías obedeció, ¿verdad? Pero no fue por eso que se salvó, sino ¿por qué? Porque se bautizó y lavó sus pecados. Saulo fue salvo cuando sus pecados fueron lavados, ¿sí? Dice, bueno, esto ya es un comentario que tengo. Dice, Saulo, acuérdense que después ya fue llamado el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero lo dice en Pablo es llamado por Saulo, es llamado Pablo por primera vez en Hechos 13:9. Lo vamos a ver. Hechos 13:9. Ahí fue por primera vez que Saulo, que también es Pablo, dice. 13:9. Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Sí, bueno, hasta ahí son, ¿qué? Hechos 13:9. Era nomás para ver dónde se le cambió el nombre, ¿verdad? De Saulo a Pablo. Que ya después Pablo, sí, fue el que escribió más cartas que todos los apóstoles, ¿verdad? Porque como dijo Jesús a la mujer pecadora, a quien se le perdona más ama, ¿sí? Bueno, vamos a ver que en el libro de los Hechos se registran 3 veces la conversión de Saulo, ¿sí? Primeramente vamos en el libro en el capítulo 9, en el capítulo 22 y 26. Esos son los 3 registros de que se registran la conversión de Saulo. Y en Hechos 22:12 habla de Ananías, porque investigué quién era Ananías, ¿verdad? Pero pues ahora sí la Biblia nomás dice que era un discípulo del Señor, pero aquí habla un poquito más de Ananías. Vamos a ver Hechos 22:12. Dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. ¿Sí? Entonces aquí habla un poquito más de Ananías, porque en el 9, pues nomás habla de un discípulo llamado Ananías, ¿verdad? Entonces aquí dice que era un varón piadoso, que tenía buen testimonio. ¿A quién nos recuerda aquí? A los 7 diáconos, ¿verdad? Que escogieron a 7 varones de buen testimonio, ¿sí? Entonces vamos a ver igual en Hechos 26:9 al 11. A ver qué hacía Saulo ahí. 26:9 al 11. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Sí? Ahí donde Pablo relata su conversión, ¿sí? Donde
¿qué hacía él, verdad? Él creía que agradaba a Dios, pero qué bueno que Dios le hizo entender que no era así, ¿sí? Entonces, pues esta es la lectura de los Hechos. Esperamos que hayamos aprendido un poquito más y sabemos que Saulo de Tarso se convirtió más o menos en el 37, en el primer siglo, ¿sí? ¿Cuántos años pasaron? ¿Del 33 al 37? 4 años, ¿verdad? De que Saulo ya fue un gran apóstol, ¿sí? Pues vamos a despedirnos con una oración que va a hacer la hermana. Oremos, hermano. Padre amado, en esta hora de la mañana te entregamos este culto que hicimos para nosotras las mujeres, Padre Santo, que haya sido de tu agrado. Que las cosas que se dieron y se leyeron en este libro sea para nuestra buena sabiduría de nosotros mismos, Padre Santo, de nuestra obediencia, Señor. Gracias, Padre, porque tú das sabiduría a cada una de mis hermanas, Padre Santo, y inclusive te pido para mí, Señor, que sigamos adelante en este estudio, Señor, porque nos beneficia demasiado, Padre. Nos ayuda, nos hace ver muchas cosas para nosotras, Padre Santísimo. Gracias, Padre amado, que lo que hayamos hecho te haya agradado. En el nombre de tu divinísimo Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno.